Buenas noches, Nélita. Buenas noches, Francisco. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, uno de los primeros temas que vamos a abordar es justamente esta situación en el marco político. ¿Debió el gobierno, a través del Ministerio de Cultura, recibir a esta agrupación que, si bien es cierto, tienen los alcances legales correspondientes como asociación de la resistencia, poder reunirse tomando en cuenta sus antecedentes, las actitudes? Y esto ha sido criticado duramente, ha motivado la salida del exministro de Interculturalidad, pero vamos, la pita se rompe por el lado más débil. Un análisis sobre este tema. Bueno, desde mi perspectiva ha sido un error garrafal, ¿no? Un error del tamaño del Estadio Monumental, porque los antecedentes de este grupo, de este grupúsculo, la resistencia, hablan por sí solos, ¿no? Y yo quiero hacer referencia a un tema muy específico sobre el particular, ¿no? En febrero de este año, en febrero del año 2023, la Asociación Judía del Perú emitió un comunicado muy duro condenando a la resistencia por las agresiones al periodista Gustavo Gorriti, ¿no? Y en ese comunicado que sacó la Asociación Judía del Perú en febrero del año 2023, señalan y acusan abiertamente a la resistencia de antisemitismo. Ustedes pueden ver el comunicado, está en internet, y acusan abiertamente a la resistencia de antisemitismo por las agresiones al señor Gustavo Gorriti, ¿no? Entonces, en pleno siglo XXI, con los antecedentes públicos de la resistencia que ha sido acusada nada más y nada menos que de antisemitismo, imagínese usted, pues yo creo que es un error garrafal recibir a estas personas en un espacio público, nada más y nada menos que en el Ministerio de Cultura, el Viceministerio de Interculturalidad, que además es, digamos, el abanderado del Poder Ejecutivo en la lucha contra la discriminación étnico-racial, nada más y nada menos. Yo creo que este tipo de errores tan grandes, tan infantiles, pues no le suman nada a la presidenta Dina Boluarte y mucho menos al premier Alberto Tarola. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen demasiados flancos abiertos como para que digamos, un mal paso, ¿no? Un infantilismo de esta magnitud les abre un nuevo flanco ante la opinión pública, ¿no? Si ya tienes a una organización que ha sido abiertamente acusada de antisemitismo, ¿para qué le abres las puertas del Ministerio de Cultura? Y esto, Ahora, perdona, Paco, ha desatado bastante crítica en el sentido de, políticamente hablando, las orientaciones. Han habido reportajes en los cuales IDL, reporteros, ha contrastado y ha evidenciado de que esta agrupación tiene los nexos políticos con quienes hoy ostentan cargos públicos y están del lado del gobierno. Entonces, como que por ahí va la relación para dar a conocer, bueno, pues creo que como que han entrado como Pedro en su casa a dialogar de los temas que ellos han planteado, porque da otra figura, esta agrupación o otra de esta misma magnitud ni siquiera hubiera podido tocar la puerta del Ministerio de Cultura. bueno, efectivamente, ¿no? Y si ya estamos en esa dinámica, pues ¿por qué no abrirle las puertas del Ministerio de Cultura o de otro ministerio, pues, al Tren de Aragua, ¿no? Digamos, a los cogoteros del Callao, en fin, ¿no? ¿Por qué no, no? Porque también son ciudadanos, ¿no? Y según esta lógica tendrían ese derecho. Yo creo que nosotros debemos respetar efectivamente a las personas, pero hay algunas ideas o idearios que son inaceptables en un sistema democrático, ¿no? Y hablar de neofascismo, de antisemitismo, ¿no? De prácticas discriminatorias y violentas, de lanzarle excremento a los periodistas, porque eso está documentado, creo yo, pues que no le suma nada a una democracia agonizante como la que tenemos en el Perú, y tampoco le suma al gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Porque yo insisto, ya tiene demasiados flancos abiertos, como ahora el último de los plagios, para ir exacerbando todavía más, digamos, la posición de la opinión pública ante un hecho, pues, tan lamentable como absurdo, ¿no? Porque es una crisis
totalmente autogenerada, que se pudo haber evitado simplemente diciéndole a estas personas de la resistencia, pues que no las iban a recibir por los antecedentes antidemocráticos y ampliamente documentados que tenían. Se hizo y ahora pues se están pagando las consecuencias a nivel político. Ahora, Alonso, es importante también analizar el manejo un poco más de fondo de esta situación, ¿no? Porque al margen de que algunos sectores del Ejecutivo, sobre todo, quieran seguir tratando esto como un error, pareciera que no lo fuese, para empezar por ahí, ¿no? Y hay una serie de contradicciones y declaraciones encontradas entre los mismos miembros del Ejecutivo que un poco deshacen o desmienten su propia narrativa. ¿No? Cuando la ministra Urteaga dice que a los ciudadanos se les recibe ni bien escriben al Ministerio de Cultura, esto es una flagrante mentira, toda vez que, por ejemplo, la comunidad LGTB, por ejemplo, emitió una carta al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Interculturalidad, específicamente el 17 de febrero, y hasta la fecha no hay una respuesta de esta institución. La ex miembro de la Comisión de la Verdad, Sofía Maher, también solicitó en 3 oportunidades reunirse con funcionarios del Ministerio de Cultura y hasta la fecha no tiene respuesta. Entonces, pareciera que lo que ellos mismos están diciendo se cae cuando se contrasta con la realidad y los mismos ciudadanos se lo enrostran. Lo que pasa, y yo creo que en relación con lo que tú señalas, también hay una ausencia total de manejo, ¿no? Porque las declaraciones que hacen, las declaraciones que se vierten, son fácilmente desmentidas por los hechos, ¿no? Como los que acabas de invocar, ¿no? Entonces eso habla además del error político, de una falta de preparación y una falta de manejo, pues lamentable para una crisis que, como te digo, se ha autogenerado, ¿no? Y los que hemos trabajado en el Estado o que actualmente nos encontramos en la sociedad civil, sabemos perfectamente que para pedir una cita o una reunión con un viceministro o una directora general, por ejemplo, pues no se hace por Twitter, ¿no? Se tienen que seguir, obviamente, los canales formales que en este caso no se dieron, ¿no? Y desde mi perspectiva, la responsabilidad no termina en el viceministro de Interculturalidad, ¿no? Tendría que llegar un poco más arriba, porque como insisto, este tipo de escandaletes, este tipo de, digamos, errores garrafales no le suman nada a la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Debería ella rodearse, ¿no? De un mejor equipo técnico, se supone que este era el gabinete de los técnicos y llaves, ¿no? Porque pues está en una situación sumamente complicada, su aprobación es la segunda más baja de América Latina solamente después de Guillermo Lasso, ¿no? Y está una situación pues cada vez más complicada en el frente de la seguridad ciudadana, la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, se tiene que echar por lo menos a echar a gobernar, pero este tipo de escándalos, uno tras otro, pues le restan una legitimidad y una credibilidad, lo poco que le queda, ¿no? Pues de una manera muy, muy significativa, ¿no? Ahora, Alonso, en ese sentido quería preguntarte, perdón, Nélida, si es que lo ocurrido precisamente con el tema de la resistencia, sumado a la situación, por ejemplo, también del IRTP, que está muy vinculado, por cierto, al manejo que se ha tenido desde el Ministerio de Cultura, sumaría presencia en las movilizaciones convocadas para el 19. Bueno, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que esta situación de la resistencia ha exacerbado mucho, ¿no? Los ánimos, la gente realmente está indignada porque este grupo, perdón, con otros grupos como por ejemplo los combatientes, no han tenido pues una actitud bastante matonesca y ha quedado totalmente impune, ¿no? La policía parece que los protege, no se mide con la misma vara a diferentes ciudadanos, ¿no? Entonces, probablemente sí haya digamos, un incremento, no sé si en la participación, pero sí en la indignación de la ciudadanía ante esta situación. Y en relación con IRTP, eso también demuestra, más allá del tema político, una enorme precariedad de los trabajadores del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que reina ahora, lo que pulula ahora son las órdenes de servicio que la verdad pues no dan ningún tipo de derecho laboral a los trabajadores
y pues son sumamente vulnerables a los caprichos, ¿no? De los jefes de turno, ¿no? Porque simplemente no te renuevan la orden de servicio y ya. Y eso, pues, a la larga afecta de sobremanera la calidad de los bienes y servicios públicos que debe brindar el Estado a la ciudadanía, ¿no? Más aún ahora cuando estamos a puertas o el país está a puertas de una denominada tercera toma de Lima. La población, sobre todo del sur, está pues preparándose para poder llegar otra vez a la capital. Y haciendo como un paréntesis, este antecedente, este gobierno en ningún momento tampoco tuvo la predisposición de poder invitarlos a sentar y dialogar, ¿no? Con la agrupación, sin embargo lo hizo con la resistencia. A ver, ¿cuál sería este análisis de la población y análisis tuyo sobre todo respecto a esta tercera toma de Lima? ¿Qué se viene para este gobierno políticamente hablando? Bueno, aquí habría que verlo desde diferentes perspectivas, ¿no? La primera es que la población tiene todo el derecho, ¿no? Constitucional y por los tratados que ha firmado el Perú internacionales de manifestarse pacíficamente, ¿no? Es un derecho humano el derecho a la protesta, ¿no? Entonces, no se puede limitar ese derecho siempre y cuando sea por los canales, digamos, institucionales y democráticos. La ciudadanía tiene todo el derecho a manifestarse cuando algo no le parece, algo le incomoda o algo está en alguna situación en desacuerdo, ¿no? Eso es lo primero que debemos señalar. Y lo segundo que debemos señalar es que bajo ningún punto de vista se justifica la muerte de protestantes, de manifestantes, de seres humanos, incluidos menores de edad, ¿no? Y aquí el mundo nos está dando una lección, ¿no? Como usted sabe, hace poco, ¿no? Francia estuvo inmersa en un proceso de convulsión social muy fuerte, ¿no? Porque un policía asesinó a un menor de edad en un operativo policial, ¿no? La primera lección que nos dan es que si hay una persona, un policía que asesinó a un menor de edad, ese policía inmediatamente es identificado y es puesto a disposición de las autoridades. Se están pidiendo 30 años de cárcel para ese policía que mató a este muchacho. Llevamos más de 7 meses en el Perú y no hay un solo detenido, a pesar de los múltiples videos y evidencias que señalan que efectivamente en el Perú hubieron ejecuciones extrajudiciales. Eso es lo primero. Lo segundo es que en esta convulsión que vivió Francia se quemaron 2.500 edificios, incluidos colegios, incluidos oficinas de correos, edificios gubernamentales, ayuntamientos. Se quemaron 12.000 vehículos. Y la policía, pues obviamente detuvo a 4.000 personas, pero no murió ni un solo ciudadano protestante. Entonces esa narrativa de que son violentistas y que son terroristas, etcétera, se cae porque en el mundo, cuando hay protestas, por lo menos en el mundo civilizado, en el mundo democrático, la policía no mata a ciudadanos bajo ningún punto de vista, aunque ataquen ayuntamientos o aunque incendian estaciones de autobús. Se les detiene y se les pone a disposición de las autoridades, ¿no? Entonces, en este sentido, yo espero que haya la madurez suficiente de que en caso haya algún tipo de violencia, que esperemos que no lo haya, no muera nadie, ¿no? Y mucho menos en manos de la policía, porque eso es simplemente inaceptable. En el Estado de Derecho, si hay algún acto de violencia, se detiene a la persona. No se le dispara a matar, ¿no? Y espero que hayamos aprendido de esa dolorosísima lección, esa herida abierta que todavía la tenemos ahí, de esas asesinados que todavía están en el rubro de la impunidad, ¿no? Y Alonso, en ese sentido, y entrando un poco al tema del manejo, igual como lo hemos hecho con el tema anterior, las disposiciones y las medidas que ha tomado el gobierno, pues también han resultado polémicas, ¿no? Esta demostración que hicieron el día lunes el ministro del Interior con las autoridades policiales de los registros para entrar a la ciudad de Lima y una serie de medidas que se han adoptado, pues también, digamos, dan la sensación de que el Estado no está dispuesto ni siquiera a permitir, incluso con este tipo de actos que lindan casi con lo inconstitucional, las movilizaciones, ¿no? Porque además de estos registros que ya hemos comentado,
está la posibilidad de que se declare en emergencia la red vial nacional, con lo cual se limitaría la circulación y la libre movilidad de las personas. Bueno, efectivamente, yo creo que eso también es un error, ¿no? Es un error porque en, digamos, el estallido social pasado se hizo lo mismo y pues solamente exacerbó los ánimos, ¿no? Yo creo que el gobierno, y esto lo han dicho varios constitucionalistas, está actuando de espaldas a la Constitución al prohibir el libre tránsito. Nadie te puede limitar tu derecho a transitar por el país si no estás cometiendo ningún delito, ¿no? Entonces, yo creo que no es una buena señal, es una buena señal. Y la gran pregunta es, ¿y por qué no se hace eso cuando hay un asalto, un asesinato, un robo, una violación, ¿no? ¿Por qué no se hacen esos registros en las carreteras del país y no, los delincuentes pues escapan como Pedro por su casa, ¿no? Entonces, ¿por qué no se hace eso cuando hay efectivamente alguna, algún acto delictivo y no para limitar o cercenar los derechos fundamentales de la población que, como te insisto, tienen todo el derecho constitucional de manifestarse libremente y también están amparados por diferentes tratados internacionales firmados por el Perú? Justamente en estos tratados ya incluso ha habido el pronunciamiento de responsables constitucionalistas, quienes han señalado pues de que las medidas, las estrategias que este gobierno está pensando implementar, y yo creo que a una velocidad, es justamente agrandar la pena para que las personas que generen disturbios en las calles, la estrategia legal, que para la ciudadanía también es para decir, oye, no te atrevas a llegar porque te puede pasar estas circunstancias. Entonces, clara está la explicación cuando realmente se está vulnerando el derecho a la protesta. Efectivamente, ¿no? Yo creo que, y esto también se ha visto, por ejemplo, a nivel de América Latina, ya cuando se empieza a instituir un estado policial, ¿no? Un estado totalmente, digamos, que persigue a sus propios ciudadanos, más que una señal de fortaleza, es una señal de debilidad, ¿no? Yo creo que, y eso también se ha demostrado ampliamente, el gobierno debería tener otra actitud, porque sus niveles de aprobación son muy bajos, su credibilidad internacional está por los suelos, empiezan a salir estos escandaletes como el de la resistencia o el plagio del libro, ¿no? Entonces, debe tener otra actitud porque pues el país es una olla de presión, ¿no? Es una olla de presión y necesita liberar energía. Y una manera de liberar energía, obviamente, es una manifestación pacífica, democrática, pues exigiendo las banderas que se están, digamos, alzando en la manifestación, que son la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y básicamente la convocatoria de elecciones anticipadas. Ya la bandera de la liberación de Pedro Castillo cada vez es menor, prácticamente insignificante, y está creciendo la bandera de que se cierre el Congreso, ¿no? Entonces, pues son demandas, creo yo, totalmente legítimas, salvo la del presidente Castillo, y pues un gobierno democrático tiene que escuchar a su población, ¿no? No puede darle la espalda a su propia ciudadanía.